Bueno, pues avanzamos en el programa, ¿eh? Nos vamos haciendo cada vez más mayores. Yo estaba viendo, digo, madre mía, hay que ver en pocos meses lo que uno es capaz de cambiar. Para bien, para bien. Sí, sobre todo para mí. Yo echo de menos, Juanfra, he hecho ese estudio abarrotado de gente. Me he dado cuenta. ¿Sabes que estaba pensando lo mismo? Que llevamos, claro, yo llevo año y medio sin recibir invitados en el estudio. Me estaba dando una envidia. Estaba pensando, ¿cuándo volveremos a tener los estudios? ¿Verdad? Sí. ¡Qué envidia! De verdad, que me acaba de entrar una nostalgia así radiofónica. Pronto, pronto. Y de Bueno. tener a nuestros jóvenes con nosotros. Qué Bueno, placer, qué placer. Qué a ver bueno. si dentro de poco. Bueno, pues empezamos, si os parece, nuestro tiempo de estudio de la Biblia a través de nuestra escuela de Biblia, de nuestra escuela de los sábados, de nuestra querida escuela sabática. Seguimos avanzando en esta temática que tiene que ver un poquito con alcanzar el descanso. Bueno, el título, Descanso en Cristo, pero yo creo que a cada uno podríamos ponerle sinónimos, paz, tranquilidad, esa conciencia tranquila, ¿no? En el que a la que todos aspiramos de una manera u otra, en la que todos ponemos buena parte de nuestra energía de forma cotidiana, porque queremos eso. ¿Quién no quiere alcanzar ese sosiego y esa calma en la cual puede ir por la vida, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene esa calma? ¿Cuántos de nosotros a veces no mostramos ese equilibrio? Bueno, pues hoy lo vamos a hacer ahondando y sumergiéndonos en las relaciones familiares. ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Que alguien podría decir que la familia es uno de los grandes legados y que nos ha dejado Cristo, porque mirad, a modo de introducción, y yo no voy a descubrir nada, pero en la familia aprendemos en los primeros contactos, los valores, nuestra autoestima se va cimentando, son nuestros referentes que luego van un poquito ahí marcando nuestra pauta de ir por la vida con el resto del mundo. Sin embargo, en las familias también a veces sufrimos y aprendemos ciertos comportamientos que antes ha salido la palabra, que ahora está de moda, disfuncional, es decir, que chirrían, que nos provocan todo lo contrario a ese descanso y a esa calma que es la que estamos un poco tratando un poquito de alcanzar. Dicho esto, a modo de introducción, que no descubro nada, pero sí nos sirve un poquito para enmarcar el tema, pero ¿quién mejor que nuestro resumen, como cada sábado, que nos hace nuestra escuela sabática LAI al cual recurrimos? Así que, David, cuando tú quieras, ponos el resumen. Lección 6. ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Imaginemos una máquina que nos permita modificar nuestras características físicas. ¿Qué cambiarías? Yo me pondría un poquito más oscuro. Soy muy blanco. Yo me pondría más alto. Yo me pondría el cabello de Rapunzel. Yo me pondría los ojos verdes. Interesante. Lo cierto es que en la vida hay cosas que podemos escoger y otras que no. Con respecto a nuestra apariencia, podemos escoger zapatos, color de vestido, accesorios, en fin, todo un mundo de posibilidades, pero no podemos cambiar nuestra estatura, color de piel o de ojos. Bueno, existen los tacones, las máquinas de bronceado y los lentes de contacto, pero esas son soluciones temporales. Pensemos ahora en algo más complejo. La misma máquina, pero ahora nos permite modificar nuestra familia. ¿Modificarías algo? ¿Qué modificarías? Esa pregunta está difícil. Yo paso. Luego me desheredan. Bueno, nuestras características físicas no deberían afectar nuestra paz, pero nuestra familia, querámoslo o no, es determinante para vivir en paz o en angustia. Y lo cierto es que podemos escoger amigos, colegio, iglesia, pareja, etc. Pero no podemos escoger el hogar donde nacemos. Cuando vinimos al mundo, recibimos un paquete llamado familia. Tuvimos el papá que nos tocó, la mamá que nos tocó, los hermanos, primos, tíos y abuelos que nos tocaron. Y no podemos hacer nada para cambiarlos, pues no se aceptan devoluciones. Oigan bien, ninguno de nosotros tiene familias perfectas. Las relaciones familiares a menudo son complicadas y dolorosas. Esto nos preocupa, nos duele y nos pesa emocionalmente.
pero por difícil que sea nuestra familia, no puede ser un obstáculo para hallar el descanso. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo hallar descanso en los lazos familiares? En primer lugar, rompiendo el patrón. Si usted pensó alguna vez que nació en una familia disfuncional, aquí le traemos su consuelo. Al mirar a la familia de José, cualquier otra familia parece un pedazo de cielo en la tierra. Todo empezó con sus bisabuelos. ¿Los recuerdan? Abraham y Sara. Correcto, Sara. Al ver que no tenía hijos, convenció a Abraham de que tuviera un hijo con su sierva Agar. Pero tan pronto Agar quedó embarazada, comenzaron los problemas. Años más tarde, Sara por fin tuvo un hijo, y la rivalidad se tornó tan insoportable que Agar tuvo que marcharse con su hijo Ismael. Cuando Isaac, el hijo de Sara, se casó, trasladó esa rivalidad a sus hijos. Favoreció a Esaú, su hijo mayor, por encima de Jacob, su hijo menor. Este Jacob es el padre de José, pero noten el contexto de su nacimiento. Jacob huye de casa porque su hermano Esaú lo quiere matar por haber engañado a su padre y robado la primogenitura que le correspondía. Jacob se refugia donde su tío Labán, pero este lo engaña y lo hace casarse con sus 2 hijas, aunque Jacob solo amaba a Raquel, la menor de ellas. La rivalidad entre Raquel y su hermana Lea por el amor de Jacob las llevó a una especie de reality show donde ganaba la que tuviera más hijos. Tan fuerte llegó a ser la competencia que, imitando la estrategia de la abuela Sara, ofrecieron sus siervas a Jacob. Resultado, José nació en un hogar con un papá que lo favorecía, 4 mamás que rivalizaban entre ellas y 2 hermanos que en su mayoría lo aborrecían. ¿Se imaginan cómo sería una discusión en esa casa? Una cosa de locos. Yo estoy feliz con mi familia. Bueno, permitámonos dar un salto en la historia y escuchar las palabras de José cuando años más tarde fue tentado por la esposa de Potifar, su amo egipcio. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Lo notan? Con semejantes antecedentes familiares, José pudo haber cedido fácilmente a la tentación, pero él decidió romper el patrón de su familia, ponerle fin a una larga cadena de errores, atreverse a tomar el camino correcto. Oigan bien, por más imperfecta que sea tu familia, podemos hallar descanso si nos atrevemos a romper esos patrones negativos que nos han afectado por generaciones. En segundo lugar, escogiendo un rumbo. Volvamos al relato. ¿En qué derivó el odio de los hermanos hacia José? Lo vendieron a unos ismaelitas por 20 piezas de plata. Y terminó como esclavo en Egipto. Correcto. Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba expatriado. Podemos quedarnos varados en la tormenta, quejándonos por la suerte que nos tocó, o podemos montarnos al barco de Dios y escoger un mejor rumbo. Es cierto que a veces la tormenta es muy intensa, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Eso fue lo que hizo José. Para hallar descanso, cada uno debe tomar una decisión personal de seguir a Dios. Aunque nuestros antepasados hayan sido gigantes espirituales, estas fe y espiritualidad no se transmiten genéticamente. Recuerda, Dios solo tiene hijos, no nietos. En tercer lugar, desarrollando autoestima. José creció creyendo que él era especial, era el hijo mayor de la esposa más amada, el favorito de su padre y el único con un hermoso vestido de muchos colores. Pero, ¿quién era ahora? Un esclavo, alguien que se podía comprar o vender a voluntad. Lo quisieron hacer sentir como si fuera un don nadie, un cero a la izquierda. En esta situación, su autoestima podía haberse quebrado por completo,
Pero la estima de José no se basaba en lo que otros pensaban de él, sino en el valor que tenía a los ojos de Dios. Oigan bien, siempre habrá personas por ahí que querrán hacernos sentir que valemos muy poco. Pueden estar en el colegio, en el vecindario. En el trabajo o hasta en la casa. Así es. Pero hay que cerrar los oídos a las voces del diablo y hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros, en la manera en que Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve Dios? Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de amor y de gracia. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y en cuarto lugar, cultivando relaciones. Como decíamos, no podemos escoger la familia en la que nacemos, pero sí podemos escoger cómo nos relacionamos con cada miembro del hogar y con cada persona fuera del hogar. Si cultivamos buenas relaciones, podremos hallar descanso. Alguno dirá: eso suena muy fácil, pero es tan difícil. Ahí les va el secreto. Si tenemos una buena relación vertical con Dios, se reflejará en una buena relación horizontal con los demás. José decidió relacionarse bien con su amo Potifar. Decidió relacionarse bien con la esposa de Potifar. La respetó, aunque ella viera las cosas de otra manera. Al caer en prisión, decidió relacionarse bien con el jefe de la cárcel, con los otros prisioneros, con Faraón. Resultado, ese joven, salido de una de las familias más disfuncionales de la historia, llegó a ser virrey de Egipto. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, también decidió relacionarse bien con ellos y perdonarles su traición. Volvamos a la máquina imaginaria y repitamos la pregunta: ¿cambiarías a tu familia? Si tuviéramos el poder de Dios, seguramente cambiaríamos muchas cosas, pero si tuviéramos su sabiduría, no cambiaríamos absolutamente nada. Naciste en el lugar que tenías que nacer porque, aunque nos cueste entenderlo, Dios nos coloca en el lugar donde tenemos mayor probabilidad de conocerle y de ser salvos. Levanta la cabeza como José. Atrévete a romper los patrones negativos, a tomar un nuevo rumbo, a encontrar tu autoestima en Cristo y a cultivar una buena relación con Dios, con tu familia y con todos los demás. Y recuerda que antes que nada eres hijo del Rey. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a meternos ya en el tema y gracias a todos los que hacen posible este resumen que, bueno, nos encanta porque por medio del dibujo y el cómic nos ayuda un poquito a centrar el tema. Vamos allá. Voy a leer un poquito en lo que estamos basándonos estos minutos próximos de la escuela bíblica y voy a tomar como referencia el libro de Génesis, la historia de José y sus hermanos, la historia de José y su familia. Está recogido en varios capítulos, pero a ver si soy capaz de recoger con estos pocos versículos. En el capítulo 37, versículos 2 y en adelante dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a los otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Este es el punto un poquito de partida, pero va a dar mucho de sí la historia de José y vamos a ir transitando. Si acaso deciros, ¿cómo hallar descanso en la familia? Porque esta familia, que pasa por ser una familia unida a Dios, como su padre Jacob, sin embargo, seguramente en más de una iglesia los hubieran echado y lo hubieran borrado de su lista para que no aparecieran por allí, vamos, y se empadronaran en otro sitio.
¿Cómo hallar descanso? ¿Qué tipo de descanso, qué tipo de relaciones tenían y cómo podemos aplicarlo hoy a nuestra vida, a nuestro tipo de relaciones? Venga, vamos allá. ¿Quién se anima? Hombre, yo empiezo con una reflexión que se me había ocurrido, ¿no? Al hilo de esto, porque yo no entiendo muy bien el título de la lección. Yo quiero decir, es una forma de empezar a hablar, ¿no? Y empezar a hacerlo crítico, ¿no? Claro, yo cuando leí encontrar descanso en las relaciones familiares, suponía que la lección iba a ir en otro sentido, ¿no? Yo lo hubiera titulado, es una forma de hablar, ¿eh? No critico a los que han hecho la lección. No, critica, por favor. Claro, pero la idea es jugar con esto, ¿no? Yo lo titularía ¿Cómo hallar descanso a pesar de los lazos familiares? También, o a pesar de la familia. Porque, ¿sabéis? Alguna vez, para mi tristeza, cuando hablamos de ciertos asuntos que tienen que ver con cómo están las familias y cómo hablamos de las familias disfuncionales y cómo está la situación familiar, cómo está la educación de los niños y lo que nos encontramos en las noticias, yo suelo decir, y me sorprendo a mí misma diciendo esto, lo digo en la radio también, que a muchas criaturas lo peor que les ha pasado es su familia. Porque hay críos que viven en familias horribles, que los tratan mal, que los desamparan, que los descuidan, que los maltratan, que abusan de ellos. Y hay criaturas que tienen un referente paterno y de abueletes absolutamente trágico, horrible, tóxico, ¿sabéis? De hecho, en muchos casos ilegal, de hecho, porque su familia delinquen contra ellos, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad con una idea de familia tan disfuncional, es una palabra suave, es terrible, el tipo de familia que vive alguna gente. Claro, volver a esto y decir, ¿cómo puedo hallar descanso a pesar de mi familia? ¿Cómo poder decirle a una criatura que ha nacido en una familia horrible? Perdonad, hago un poco el paralelismo que acaba de hacer la lección. ¿Qué será el mejor lugar donde podría, verdad, desarrollarse para? Caray, es un planteamiento muy complicado, ¿no? Y agradezco a la lección, además, que nos haya hecho el dibujo, y termino, de la familia de José, porque visto así, menudo lío, ¿eh? Y en menuda familia vivía este hombre. Porque vaya lío, las 4 mamás, los hermanos, todo el desparrame la gente haciendo lo que le apetecía. ¡Wow! Realmente era muy parecida a muchas familias actuales. Y eso nos invita a pensar, ¿no? ¿Qué puede salir de ahí y qué puede salir de aquí? Pero sí, yo estoy de verdad horrorizada, de muchas de las situaciones que viven, sobre todo muchas criaturas, ¿no? Muchos chavales, muchos críos actuales, con las familias que tienen. Yo empezaría por ahí. Sí. Bueno, yo también me gustaría decir una cosita. Es que nos tenemos que meter también o introducir como en el túnel del tiempo, retroceder hacia atrás y en esa época hay cosas que se veían normales, porque recordemos que Sara le recomendó a su marido Abraham que se acostara con Agar y era una cosa muy normal en ese tiempo. Nosotros ahora no lo vemos normal, pero en ese tiempo pues lo era. Y que José tuviera, su madre Raquel, ¿no? Que era el primogénito, él, y que tuviera, Jacob, más mujeres, eso también entraba dentro de la época. Quizás pues no es que Dios igual aceptaba esto, pero era la costumbre y Dios a veces se adapta a las costumbres humanas, aunque no le guste, ¿no? Pero también hay que partir de que José era un niño, yo creo que, entre comillas, feliz, porque era el primogénito, para su padre era el preferido, y estoy segura, por lo que luego se ve a través de la historia, que su padre le había inculcado una base importante, no solo ya con respecto a la base espiritual, que él, al respetar a su padre, pensó que tenía que tener una relación y quería seguir teniendo una relación con el Dios que su padre le había enseñado, ¿no? Pero también su padre, me imagino por lo que viene detrás, que le había enseñado una cultura básica para luego poder, como veremos, estar en la casa de Potifar y poder que sus negocios fueran a la alza, ¿no? Eso no se obtiene así de repente. O sea que su padre, yo creo que había sido un buen profesor en todos los sentidos, tanto espiritual como en las lecciones más básicas de la vida cotidiana. Entonces, bueno, yo creo que José, él era un niño feliz, por lo que aquí, claro, sus hermanos no compartían lo que él hacía, porque
quizás le tenían envidia porque tenía una túnica que igual le correspondía al hermano mayor y no a él, etcétera, etcétera. Pero claro, él era el primogénito de Raquel, entonces, bueno, pues su padre le hizo una túnica de colores, él hablaba de sus hermanos, lo que hacían mal, etcétera, y sus hermanos pues no le veían con buenos ojos. Pero en realidad José, con su padre, con su relación familiar, no parece que era un niño infeliz. Esa es lo que yo, no sé, lo que yo creo, al leer la palabra de Dios. Yo quiero escuchar a Lola también, que como tiene experiencia en relaciones familiares y tienes que vértelas con padres casi a diario. Bueno, si algunos de vosotros sabéis que yo trabajé mucho tiempo en protección de menores y entonces, Esther, pues pude ver historias de esas que comentas horribles, ¿no? Y es curioso cómo yo me planteo si no hemos sido creados para perdonar. Yo creo que hemos sido creados para perdonar, porque niños brutalmente maltratados, también por esa necesidad de seguridad y de apego que tienen, perdonan a sus padres y acaban justificando, claro, esto es una distorsión de lo que es sano, por supuesto, es una distorsión, pero en esa necesidad. Y luego también a mí me lleva a pensar, claro, a ver, la forma de que esas personas sanen, la única forma de que sanen es que terminen reconciliándose, porque vivir en una historia de rencor, de odio hacia sus padres, no les sana. En un momento dado quizá tienen que distanciarse para protegerse, sin duda, pero vivir en esa historia de rencor no les sana, les hace daño. Y pude recibir formación de Barudi, una eminencia en este tema de los malos tratos, y contaba algunas historias como lo que rescata a estos chicos es un vínculo sano, pero finalmente también que sean capaces de reconciliarse con los padres. Entonces, y esto se dice en un ambiente secular, ¿no? ¿Cómo llevamos esto a mí me viene el versículo este de la Biblia que dice: los que aman a Dios todas las cosas les van a bien. Y claro, a priori decimos, esto es una mentira. La gente puede decir, esto es una mentira, porque yo amo a Dios y me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, lo demás allá. Pero somos lo que somos gracias a nuestras experiencias. No voy a decir que es una suerte y una bendición, un maltrato, una violación, un incesto, conductas, bueno, terribles, como tú comentabas, Esther, pero es nuestra historia. Y nuestra historia es lo que mi historia pasada es la que me ha traído a hoy, lo que soy, la madurez de lo que he aprendido. Entonces, la idea es que yo puedo estar en pelea con eso, reivindicando justicia, quejándome y diciendo ¿por qué? ¿Por qué yo no me lo merecía? Y es verdad que no me lo merecía. O puedo reconciliar y decir, esa es mi historia, y yo hoy puedo construirme la historia de otra forma. Es lo único que es como yo lo veo, lo único que me puede sanar. Y José, volviendo al ejemplo de la lección, José podía haberse quedado. Es muy injusto, ¿vale? Que era un consentido, pero yo era buen hijo, era buen hermano. Yo no maltrataba a mis hermanos, yo jamás le hubiera hecho a ellos lo que ellos me hicieron. Podía haber estado lamentándose y quedarse y podrirse de rabia y de rencor, o podía haber dicho, Señor, esto me sobrepasa, que fue lo que hizo, me pongo en tus manos y a partir de ahora construyo. Y él decidió ponerse del lado del Señor, ponerse en sus brazos. Él aprendió que o eran brazos de Dios, o él no merecía la pena vivir la vida, porque todo su entorno le había maltratado, vejado, rechazado, humillado. O sea, tenía todos los requisitos para coger como poco una depresión de estas tremendas. O para enajenarse o miles de cosas. Pero él decidió decir, vale, esto me ha pasado en mi historia y a partir de ahora, Señor, ¿qué hacemos? Es como únicamente lo puedo ver yo, porque aquí no vamos a tener la justicia no nos viene de este mundo. Bueno, Richard, te estoy viendo... Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo. Me ha resultado hasta hiriente cuando he oído decir que uno solo puede decir que la mejor familia que tiene es donde ha nacido.
Eso lo decimos los que hemos vivido en un hogar más o menos funcional. Ningún hogar es totalmente funcional, ¿vale? Pero hay lugares donde uno puede vivir y desarrollarse tranquilamente y hay auténticos infiernos. La cuestión no está en dónde naces y creer que ese es el mejor sitio, porque si esto se lo preguntaras a alguien que nació de un adolescente que le dejaron abandonado en un orfanato, que nadie lo adoptó, cuando tú vas a contarle que es el mejor lugar donde puedo estar, desde luego no le vas a mostrar ese Dios de amor. La cuestión está en que a pesar de donde hayas nacido, puedes encontrar paz, y puedes encontrar a Dios y puedes encontrar el perdón del que hablaba Lola. Esta escuela sabática nos habla de José. Y José, es verdad que era un malcriado, pero no tenía culpa de nada. No tuvo culpa de ser el hijo de la mujer que amaba a su padre. Él no tuvo culpa ninguna. No tuvo culpa de que su padre le dedicara más tiempo que a los demás. No tuvo culpa de que le diera un vestido especial. Bueno, déjame que te diga que él podía ser, el muchacho era insoportable. Insoportable para los demás, ¿vale? Pero él no tenía culpa de que le hubiesen educado correctamente y que le dijera a su padre, mira, es que mis hermanos están haciendo esto. A mí es verdad que puede parecer un poco chivato, pero había sido educado en eso. Un poco, bastante. Un poco no, bastante, vamos. Ya te digo yo que no. Pero es verdad, al final de mayores tenemos que hacernos responsables. Esto es lo que me han enseñado, pero ahora yo qué hago con esto. Por eso yo para nada estoy de acuerdo con eso. Este es el mejor hogar, Richard. Yo desde luego en eso comparto. Este es el hogar, punto. Este es el punto de partida. Y lo que nos daña es ¿por qué ha sido así? Si pudiera, porque el pasado no lo podemos cambiar. El pasado solo lo podemos aceptar. Ahí es donde yo voy. José, teniendo todo para rebotarse, porque se podía haber rebotado porque no era culpable de sus circunstancias, empezó a encontrar a su Dios en medio de la dificultad. Y encontrando a su Dios encontró el perdón para su familia, que para mí eso es esencial. Cuando al final él se reencuentra con sus hermanos, es una persona totalmente distinta. Es una persona conciliadora, una persona que refleja ese Dios de amor que debemos de reflejar todos. Eso es lo esencial, eso es lo importante. No importa dónde naciste y cuál fue tu situación. Lo único que importa es qué puedes hacer tú a partir de ese momento. Cómo Dios puede transformar tu vida y cómo puedes hacer de tu hogar un lugar agradable. ¿Os imagináis la situación cuando él se descubre ante sus hermanos? Si él no interviene, si no pone paz, si no les dice que no va a pasar nada, lo que habría pasado en el camino de vuelta, se matan entre ellos. Bueno, mirad, como yo, esta historia de José es muy cinematográfica, admite acercarnos a ella desde diferentes prismas, podemos poner la cámara enfocando en diferentes ángulos. Yo creo que hagamos un pequeño retrato, porque más o menos casi todos sabemos la historia, pero hay gente que todavía no la conoce. Estamos viviendo gente casi nómada o seminómada en aquella Judea, tierra de Canaán. Todavía el pueblo de Israel no está formado como tal. Estos son los primeros patriarcas. Viven como beduinos, imagino yo, seguramente voy a decir alguna salvajada, pero entendedme un poco, en aquellas tiendas con rebaños, siempre moviéndose porque los animales, pues, dependiendo de la época del año, podían tener mejor o no pasto aquí o allá, pidiendo permiso, batallando entre unas tribus y otras, porque había conflictos de territorialidad y sobre todo había muchas peleas por el tema del agua, de los pozos de agua, que eran su seguridad y su sustento, básicamente. Así que imaginaos, es una vida dura y es una vida donde además están acostumbrados, como hemos comentado, hay relaciones pues, de poligamia, donde un patriarca es fácil que tenga varias mujeres, donde, imaginaos, nacen hijos, son hermanastros, tienen relaciones, además tiene muchos hijos, con lo cual hay diferencia de edad entre los mayores y los pequeños, o sea que en ese aspecto, y bueno, pues son relaciones que no son nada fáciles. Además, le ponemos el tinte o la etiqueta de que son familias creyentes, es decir, creen en un Dios, se relacionan con el Dios verdadero, es decir, pueden tener esa comunicación,
tienen esperanza. Se supone que están llamados a marcar un poquito la diferencia, a vivir de otra manera, a no dejarse llevar, yo qué sé, por poner ahí por los vicios, ¿no? o por los impulsos, ¿no? Que muchas veces tildamos a quien no tiene pues, ese autodominio y se deja llevar por las circunstancias, ya sea rabia o lo que sea. Bueno, un poquito así, ¿no? El marco. ¿Qué tenemos aquí? Porque tú has dicho antes, has mencionado una palabra que me parece que es bastante elocuente y válida para esto. Lola, tú has dicho la palabra, lo he apuntado, pelea. Es decir, parece que aquí cada uno llevaba su propia pelea. Las madres, que son varias, con las concubinas, a ver quién sobresale y quién no, porque yo tengo más derechos, porque peleándose un poquito por salvaguardar su espacio, imagino, ¿no? Por tener las mejores condiciones posibles para ella y su círculo próximo. Tenemos a los hijos directos de Jacob, y yo rescato un poquito lo que dice aquí la escuela sabática, donde dice que la rivalidad de las madres, ahora ponemos el foco en los hijos, se extendió sin duda a los hijos, que crecieron dispuestos a pelear. Cuando eran adultos ya eran un poquito autónomos, jóvenes ya un poquito ya creciditos, los hermanos mayores de José ya habían masacrado a todos los varones de una ciudad de Siquem. O sea que era, imaginaos, sé que irse va, pero hispana, ¿no? Ese tipo de gente que dice, aquí, vamos, si hay que pelear, yo me apunto el primero. Rubén, el hermano mayor, había incluso desafiado la autoridad del padre, porque había tenido relaciones sexuales con Bila, que era una criada de Raquel, y de la cual su padre ya había tenido relaciones sexuales con ella. O sea, imaginaos, ¿no? Ese tipo de decir, no, pues yo también quiero lo que tú tienes, papá. Judá también se había acostado con algunas de las concubinas. Es decir, que échale leña al fuego de lo que tenemos aquí cociéndose. Y tenemos... Mucho problema de límites ahí. Ajá, y ahora tenemos a José. Y ponemos el foco, la cámara, se nos pone en un primer plano a José, que es el preferido, el sobreprotegido de Jacob. Porque yo imagino a Jacob tenía mucha pena de haber perdido a la mujer que realmente sentía debilidad y estaba enamorado de ella, ¿no? Como era Raquel. Entonces, este entramado de relaciones, aquella persona en la cual es tu cómplice, con la cual tú te apoyas, con la cual tú haces tus planes más secretos, oye, me gusta, tus debilidades, le confiesas, ¿no? Y tienes eso que no tienes con el resto, lo has perdido. No tienes a Raquel. Al hilo de lo que comentáis, y evidentemente tenemos a una experta aquí que es Lola, ¿no? Claro, si nosotros estuviéramos hablando de esto en un programa que no se titulara La Iglesia en Casa, claro, pues podríamos hacer un planteamiento con psicología, con terapias de todo tipo, etcétera, etcétera. Claro. Pero nosotros sabemos que el problema de partida es que el diseño de Dios no era este tipo de familia. El diseño de Dios era hombre, mujer, matrimonio y prole, descendiente de ese proyecto de familia monógamo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues con un planteamiento de familia donde Dios estaba ahí. Pero claro, es que el esquema se había roto por todas partes. O sea, el patrón al que hacía alusión al... Como si no hubiera ya suficientes problemas. El barco tiene unas entradas de agua, vamos, va perdiendo. Mujeres en un harén, mujeres en una relación, ¿verdad? No, yo me llamo Esther por la reina Esther. Yo venía pensando, el otro día en el coche, pensando que iba a hablar con vosotros hoy de esto, que, claro, vendemos la historia, ¿no? De, bueno, Esther, en ese momento, claro, la favorita, ¿no? Pero esta mujer estuvo en un harén. Sí, estaba en un harén con un montón de mujeres más, pues sí, se dedicaban a los tratamientos de belleza, pero tratamientos de belleza porque no había otra cosa que hacer y además eran obligatorios, ¿no? Vivían una situación y si él no lo hubiera querido y si él no lo hubiera aceptado, ¿cuántas veces se reunía con él como mujer? Quiero decir, ¿sabéis? Es decir, entonces, claro, hemos normalizado un montón de situaciones completamente anómalas que con total probabilidad causaban serios problemas emocionales, enormes tristezas, ¿verdad? Y claro, a mí no me sorprende, claro, que la gente estuviera harta, peleada, fastidiada, ¿verdad? Sufriendo, y hoy tendrían todos los síndromes posibles que hayamos inventado en el siglo XXI. Es que era normal. Claro. Fíjate, yo decía como concubinas más, era horroroso, ¿no? Claro. Yo decía como si no hubiese ya bastantes problemas de rivalidades entre hermanos, en una familia... Claro.
de una pareja, de unos hermanos todos de la misma madre y el mismo padre. También se complica cuando hay otras, o sea, nuevas familias reconstituidas, se complica la cosa. Pero a mí la historia de José me encanta, porque yo tengo mucha conciencia de cuando mi padre me la leyó en las bellas historias de la Biblia. Allí me la leyó, que llamábamos a las vecinicas y entonces venían todos, Antonio, cuéntanos la historia de la Biblia. Y leyó la historia de José y a mí me emocionó. Porque claro, yo soy una de 4 hermanos y yo tenía mis peleas con mis hermanos. Pero bueno, sí que me sentía en una familia pues querida, integrada, pues bueno, como estamos diciendo, una familia normalizada al uso, aunque todos tenemos nuestras pegas, no, pues claro, yo empaticé mucho con José, digo, si me hicieran eso a mis hermanos, posiblemente acababa de pelearme con uno de ellos, porque en la época que me la leyó mi padre era una época de muchas peleas entre hermanos. Y entonces digo, ¿mi hermano no me harían esto a mí? Digo, esto ¿cómo puede ser? O sea, me pareció brutal. O sea, totalmente disfuncional y a mis esquemas. No cabía en mí. Yo tenía 9 o 10 años cuando me la leyó. No me cabía en mi cabeza esa historia y me conmocionó. Fijaos que a día de hoy todavía me acuerdo del momento exacto, cómo estaba, dónde estaba y que esa historia me puso muy triste y me pareció tremenda. Entonces, claro, mirándolo a nuestra fecha, ya es complicado las relaciones familiares, ya son complicadas. Pues en aquella historia, rivalizando una mujer con la otra por el favor del marido, para que me mire a mí, te mire a ti, ¿cuántos hijos voy a tener yo? O sea, todo totalmente distorsionado, disfuncional. Era imposible que te llevaras bien con la otra mujer de tu marido. Vamos, yo me veo, yo a la otra la arrastro de los pelos. Yo es que sí me imagino así, ¿no? Como poco. Yo no me podría llevar bien con Claro. Bueno, de esa forma actuó Sara. Sara le dijo a Abraham, echa a Agar, porque se rió de su hijo, precisamente. Claro. Pero a mí lo que más me llama la atención de la historia de José es que José decide, cuando va camino de un país que es pagano, no conoce, no tiene ni idea, encima sabe que va a ir como esclavo porque lo van a vender posiblemente, pero llega allí y es una persona que mantiene la relación con Dios y se va superando a sí mismo con la ayuda de Dios, por supuesto, nunca quitando a Dios en su vida porque él lo tiene muy presente. Porque él sabe que tiene que ser fiel a lo que ha aprendido de ese Dios que le enseñó su padre y que tiene que ser no solo respetar a su dueño, sino también respetar todo lo que tiene su dueño, entre ellos su esposa. Y él siempre pone por delante a Dios cuando dice, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Cuando la mujer de Potifar está insistiéndole día tras día posiblemente, y como lo ve como un esclavo, oye, si eres un esclavo tienes que hacer lo que yo te diga. Tú eres aquí el último de la cola, aquí no pintas nada. Entonces, él siempre procura ser fiel a Dios y también fiel a su amo en ese sentido. Entonces, él es una persona que con su Dios se supera, quiere relacionarse bien con los que tiene a su lado y siempre, si es posible, pues reflejar al Dios que cree. O sea, en ese momento él está reflejando lo que él tiene siempre presente, ¿no? Hacer las cosas conforme Dios quiere. Y bueno, él es un ejemplo en esa casa. Su jefe Potifar le da todo lo que tiene, todo, y se queda, no quiere saber nada. Él trata sus negocios. ¿Desde cuándo un esclavo hace eso? Trata sus negocios, trata de todo lo que tiene y encima prospera. O sea, para Potifar eso es un alivio, con lo cual José ahí demuestra que está Dios con él y que tiene misericordia constantemente de él y le ayuda en un país totalmente ajeno a lo que él vivía y que no tenía que demostrar nada porque se levantaba por la mañana y su Dios era su Dios y estaba en su familia y en su pueblo. Pero cuando va a un pueblo donde no conoce, donde no sabe, donde hay paganismo total y que tiene que
que ser como debe de ser, pues la verdad, él es una persona que lo demuestra constantemente. Para mí eso es muy importante. Yo creo que eso es una cosa muy positiva para nosotros. Pues vamos un poquito a rescatar lo que tú dices, Vicky. Yo agradezco porque si nos centráramos en la primera parte de ese diagnóstico de esta familia, de la que seguramente hay muchos reflejos y todos conocemos alguna y tenemos cerca, pues seguramente conocemos, ¿no?, algunas relaciones que son de verdad pues eso, disfuncionales, que chirrían, que dicen, madre mía, no sé cómo todavía se soportan o se aguantan. Vamos un poquito a avanzar, porque alguien podría decir, vale, pues tienen todo para fracasar, para mandarlo, para terminar uno en China y otro en Cuba, de verdad, para que cada uno coja el camino de en medio. Y sin embargo, tenemos a José, que es lo que tú comentabas, de qué es lo que pasa en José siendo ese niño malcriado, entre comillas, ese niño consentido, ese que nadie lo soporta, ese niño, ese adolescente, pues eso, pijo, un poquito, que lo tenía todo, acostumbrado, que estaba destinado a ser, él mismo se lo creía, con aire de grandeza, y sin embargo ahora lo ha perdido todo. ¿Qué es lo que pasa para que él se agarre a Dios y decida marcar la diferencia? Porque yo creo que ahí es donde tenemos que ir un poquito transitando. Vamos a ver un poquito esta segunda parte, lo que tú comentabas, Vicky. Esa segunda parte de las relaciones familiares, donde tenemos a alguien que sí apuesta por marcar la diferencia. Decidme. Es lo que lo salva. A ver, agarrarse a Dios es lo que lo salva, porque, a ver, todos conocemos seguro algún niño de papá. Imaginemos los niños ricos, los chicos, bueno, entre los famosos, los hijos de famosos y tal. No quiero hacer estereotipos, pero conocemos a muchos de ellos que son consentidos, que ante la más mínima frustración, bueno, aquello es un drama, porque los golpes que te da la vida es lo que un poco te curte y te ayuda a madurar, y es cuando te encuentras contigo, a solo le dices tú, bueno, a ver, ¿cómo enfoco esto? Pero cuando uno lo ha leído todo de cara. Y claro, esto hace un poco de fantasía, porque no tenemos todos los datos, pero aparentemente a José todo le había ido de cara, era pues eso, era el consentido, los hermanos le tenían mucha rabia. Yo imagino que no era una única vez, no era solo por la túnica. Yo imagino que muchas veces papá se había decantado por José. Y eso fastidia mucho, ¿verdad? Y entonces, claro, y los hermanos estaban rabiosos con él. Entonces, cuando a él le va todo de cara y de golpe, ahora se me vuelve todo en contra, él no estaba preparado para enfrentar dificultades, porque cuando tenía dificultades, seguro que papá decía, no, a este no me lo toquéis. Y esa es la grandeza de José. Claro, porque se agarró a Dios. No es verdad que la Biblia no menciona exactamente que fuera un niño de papá, pero sí que da un detalle cuando dice que tenía una túnica de colores. Antes no tenían como nosotros 6 túnicas que se la van cambiando todos los días. Uno tenía su túnica y su túnica es la que usaba. Con esa túnica especial no me la imagino yo pues recogiendo los excrementos de los animales, ni haciendo... él era la estrella de la familia. No, fijaos que los otros estaban en el campo. Claro, lo que me sorprende es, habiendo pasado, además de una familia acomodada como era, que tenían sus esclavos, que le servían, el pasar de ser el que todos te sirven y todos se inclinan ante ti, a pasar a ser esclavo, el hecho de que él no quebrara y que se agarrara a Dios, dice mucho de quién era José. Porque a veces pensamos en José y, claro, prosperó y, cuando llegó a Egipto, empezaría por lo último de lo último. Y empezaría a fijarse en él Potifar porque era cumplidor, era obediente, era espabilado, y le iría dando responsabilidades, pero empezó por abajo. Y a pesar de todo, él no se quebró, no dejó a su Dios y le dijo, mira, me has abandonado, no quiero saber nada de ti. No, es alguien que me has cambiado de situación, y aunque me has cambiado de situación, camino junto a ti. A mí, cuando la escuela sabática Light decía, ¿cambiarías algo de tu familia? Yo sí que me ha venido algo a la mente, y es a mí, porque al resto yo no les puedo cambiar, pero yo sí que puedo cambiar. Yo soy el que necesita cambiar para entender a los demás, para facilitar la vida a los demás, para que todo me vaya mejor. Y eso es lo que hace José, cambia él, cambia su actitud, y cambiando su actitud
bueno, empieza a recibir esa bendición de Dios. No la recibe porque él sea el niño bien de la familia, la recibe porque a pesar de que ha cambiado su situación y es deplorable, él sigue agarrándose a Dios como su única tabla de consuelo donde quiera que esté. Y es lo que le unía en su vínculo a su padre. El Dios de su padre deja ser el Dios de su padre para convertirse en su Dios. Sí. Fíjate que... ¿Os imagináis el shock? Es decir, ese mismo José, ¿no?, que iba a contarle a sus hermanos aquellos sueños que había tenido, en los que todos le adoraban o en los que todos se postraban ante él, y los hermanos le decían, pero tú, ¿de qué vas? ¿No? Que va a venir ahora, vamos, mi madre y los nuestros a adorarte y a postrarnos ante ti. Ese mismo José tuvo que tener unos cuantos procesos, que ahora no sabemos cuánto tiempo fue, suponemos que no mucho, era muy jovencito, pero nos tenemos que imaginar a ese José que acaba de soñar eso, que acaba de salir de Flipalandia, ¿no?, y que estaba estupendamente. Primero, arrojar una cisterna. ¿Qué habrá pensado en la cisterna? Porque ahí tuvo que evidentemente darse muchas vueltas a la cabeza. De repente lo venden, ahí va, pues lo han hecho. Y en ese camino, que suponemos que fue efectivamente un camino poco fácil, pues sigue pensando y lo vuelven a vender y bla, 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 y conocemos la historia, ¿no? Claro, ¿por cuántos procesos psicológicos ha pasado este hombre? En la lección nos explicaba, ¿verdad?, el resumen al inicio, algo interesante también con respecto a esto. Este hombre tuvo que desarrollar una autoestima bien ubicada porque la tenía fuera de sitio. Entonces, claro, el palo que llevó, claro, le dijo, espera un momento, vamos a reflexionar, a lo mejor yo estaba un poco desubicado y este golpe de realidad me invita a pensar. Y en ese golpe de realidad, que es el golpe de realidad que nos llevamos muchas veces nosotros, pues claro, te ubicas. Y ubicas a Dios. Y evidentemente cuando te encuentras solo contigo mismo frente a esa situación es cuando no te queda otra. Mirar hacia arriba de la cisterna o hundirte en la cisterna, ¿no? Pero claro, es que en poco tiempo la cosa cambió abruptamente, no, lo siguiente, ¿no? Entonces, claro, ese proceso psicológico debió ser, y ojalá pudiéramos hablaremos con él, ¿no?, en la eternidad, hablar con José de cómo ha sido el proceso de reconstrucción, ¿verdad?, de su situación psicológica. Sin duda, un ejemplo potente de cómo puede cambiar tu vida y cómo tú puedes cambiar como efecto de eso, ¿no? Y Dios no solo le ubica a él, sino que ubica a toda la familia. A mí me encanta cómo Dios nos trata porque, vamos a ver, aquí había 11 hijos que eran, que estaban un poco despotricados, ¿vale? Y uno que era el buen crío, que hacía las cosas bien. Y entonces, ¿qué es lo que decide Jacob? Este es con el único que se puede trabajar. El resto les doy por perdidos porque no hay quien haga con ellos nada. Así que me voy a volcar en este es el que es honesto, ¿Cómo es como actúa Dios? Pues Dios toma su camino, permite que vendan a su hermano, trabaja con José allí, trabaja con el sentimiento de culpa de sus hermanos mientras están allí, y el resultado es que cuando se reencuentran forman una familia unida al servicio de Dios. Dios no rechazó a ninguno. Dios no decidió, mira, es que tú eres el bueno y tú eres el malo. No. Dios trabaja por todos y hace sus planes para que al final todos lleguen a su camino. Y a mí eso me encanta en la historia. Como los hombres trazamos nuestros planes, como Jacob seguramente dijo, el único que aquí que merece la pena es este. Bueno, de Benjamín no se dice nada, pero me refiero a los otros 10. Y Dios trabaja para todos y trabaja por todos, y al final saca una nación que sería su pueblo. A mí me parece impresionante la forma de cómo él hace las cosas, a pesar de todo lo que sufrió, porque la vida de José no fue para nada fácil. Dios estuvo con él, pero tuvo que pasar por la esclavitud, tuvo que ser acusado injustamente, tuvo que pasar por la cárcel, y eso durante años y años y años. Bueno. Sí, hay algo de la historia de José que a mí me llama la atención, es que no hay quejas ni exigencias, pocas. Es decir, a partir de Egipto, yo no veo a José quejándose de qué mal lo trata la vida o exigiendo que, oye, su derecho que él tiene tanto derecho como el que más, ¿no? Vivimos una época en la que eso constantemente lo tenemos, ¿no? Nos lo van diciendo, tú tienes que quejarte, tú tienes que reclamar, tú tienes que hacer oír tu voz, y si acaso, si algo te ha salido mal, mira a ver, porque seguramente no todo será tuyo. Es decir, vivimos en la época de los atenuantes, de las excusas, de no asumir. Claro, cuando se nos pone delante de nosotros una historia como la de José, a veces incluso o queremos pasarla rápido
o queremos que no nos duela mucho, porque claro, no entendemos a ese José que asume su condición nueva de esclavo, oye, y que se adapta a lo que hay. Simplemente deciros una cosa, José lloró mucho. Y leyendo ayer, anoche me ponía a leer del libro de Patriarca y Profetas de Elena White, una escritora que reflexiona mucho sobre esta historia. Ella dice que durante algún tiempo José, estoy leyendo textualmente en el capítulo 20 que tiene sobre José en Egipto, dice: durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. O sea que yo imagino que esta transición de soltar ese niño, mira, cuando hablamos de niño ya decimos, saca el niño que hay en ti. A veces no somos conscientes. Yo saco el niño, cuando decimos eso hay una parte sana. El niño que sabe divertirse, el niño que no está tan pendiente, no sé, del dinero, de si no llega, de que es espontáneo, de que sabe decir las cosas. Jesús dice, sed como niños. Los niños serán los primeros que entren en el reino de los cielos. Ahora, no me imagino a Jesús diciendo que esos niños, muchas veces cuando sacamos esa actitud infantil, lo sacamos pues para ser caprichosos, cuando decimos el niño que, ay, yo quiero esto, que se queja, o el niño que tiene miedo, porque el niño, claro, no domina, no tiene todos los recursos para enfrentarse al día a día, y entonces es normal que vea las cosas con cierto temor, con mucho temor. Muchas veces los niños tienen eso, ¿no? Y por eso necesitan su referente, a su papá, a su mamá, que los guarda, que los protege. Cuando José tiene que soltar esas actitudes infantiles y agarrarse a lo que tiene por delante, yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no vivimos? Es decir, vivimos en una eterna adolescencia, muchas veces somos ya mayores, gente jubilada que sigue teniendo pues esa actitud de queja, o veo yo a mis propios hijos y digo, madre mía, les estoy sobreprotegiendo, ¿no? Vivimos, yo creo, en una época de una generación que tiene miedo. Mi generación tiene, no sé, no nos veo con capacidad para soltar y que nuestros hijos de 17, de 18 años sean autónomos completamente, ¿no? Sino que yo les veo un desafío. Entonces, cuando yo veo la actitud de José, y os voy a leer una cosita, dice, ¿cuántas veces José empezó a recordar? Y yo he hecho mano a Esther de lo que tú decías, ¿no? De la memoria. En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo en la tienda de su padre había escuchado las historias de Jacob. Tenían muchas historias. Jacob había luchado contra el ángel del Señor. Había escuchado las historias de Abraham. Sabían que tenían una misión que hacer. Y yo imagino a aquellos hijos mayores diciendo, ya está el abuelo Cebolleta, venga, Rubén, te tienes que ocupar de esto mañana, haz esto, Judá, cuidado con los no sé qué de la tribu vecina, ¿no? En el día a día. Y yo imagino a José mirando a su padre con los ojos abiertos diciendo, oh, yo creo en esas promesas que tú estás diciendo. Y cuando se ve solo en Egipto, podía haberlo mandado todo a freír espárragos y decir, ahí os quedáis con vuestras historias, con vuestras promesas, o hacer como estábamos comentando. El Dios de mi padre, el Dios de mi familia, ahora yo quiero. Y se agarró a él como supo hacerlo. Y yo creo que ahí cada uno estamos llamados a agarrarnos a Dios como sepamos. Yo creo que Dios no nos va a pedir más de lo que podamos dar, pero como puedas, yo creo que Dios nos sigue diciendo, agárrate a mí, como puedas. Y José lo hizo como supo, con esos terrores y esos dolor, pero soltó esa niñez y esa adolescencia y se agarró a lo que tenía por delante. Yo creo que esa capacidad que seguimos teniendo nosotros, estamos llamados a seguir, es lo que en tus circunstancias. Mira, decía escuchando un poquito a Sartre, Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada, decía, los seres humanos no somos lo que hacen de nosotros, que muchos podrían decir, ¿cómo que no? Jean-Paul, hijo mío, tú eres tú y tus circunstancias, como decía Unamuno, donde has vivido en el contexto, tu lengua, tu cultura te condiciona, sí, pero Jean-Paul Sartre decía, un ser humano no es lo que hacen de él, sino lo que él hace con lo que han hecho de él. Es decir, ¿qué haces tú con lo que han hecho de ti?
Porque muchas veces decimos, mira, yo es que soy un niño maltratado, yo es que he tenido una familia tal, yo es que mi padre ha abusado de mí, o yo es que, yo es que no tuve recursos, mi padre no tenía para pagar la luz y el agua. Bueno, vale, es verdad. ¿Y ahora qué haces tú con eso? Y yo creo que José se lo planteó así. ¿Qué hago yo con esto? Ahora soy esclavo. Y marcó la diferencia. ¿Qué hago yo con lo que hacen de mí? Y estoy en una familia extraña, estoy en una cultura ajena, y él, en los años de Potifar, se preparó y supo dar lo mejor de sí. A mí me parece que es una lección para aprender descomunal. Y es un gran hombre que dejó de ser niño mimado para agarrar y marcar la diferencia. Y bueno, aparte de eso, pues tuvo el premio de ser un virrey y de estar en lo alto, ¿no? Pero lo que tuvo que enfrentar por el camino, porque es que la mujer de Potifar se la extraía. No sé qué pensáis ahora, hablando un poquito del acoso sexual y las seducciones, que eso también nos suena muy actual. Sí me gustaría decir una cosa, si puedo, al hilo de lo que comenta y lo que comentaba antes Richard, de que Dios le da la oportunidad a todos los hermanos. En el capítulo 39, yo he estado observando cuántas veces dice el Señor estaba con José. Aquí no es que José lo está pasando mal y dice, Señor, y está, venga, hazme caso, y oraba como de esa manera, en plan letanía, como oramos nosotros muchas veces, y por favor, Señor, que se me pase esto, que haya justicia, que vuelva a mi tierra, vuelva con mi padre, Señor, que esto no me pase, esto no me puede estar pasando a mí, yo no merezco esto, tal. No. El que da el primer paso siempre es Dios. Dice el versículo 2, cuando lo llevan los madianitas, ¿no? Y lo venden a Potifar. El Señor estaba con José, así que todo lo que emprendía prosperaba. Y va a casa de su amo. Más adelante, en el mismo capítulo, el versículo 21, después de toda la historia que pasa con la mujer de Potifar, que lo acosa, que acuéstate conmigo y que él no quiere, dice, ¿cómo haré yo este pecado? Dice contra Dios, no dice contra su jefe. Dice, lo único de lo que estoy privado, yo tengo derecho, lo toco todo, lo organizo todo, toda la casa de mi amo, pero lo único que no te toque a ti. Él tenía muy claro estas cosas, porque él también podía haber dicho, oye, yo aquí soy un siervo, pues si mi señora quiere esto, pues lo que tú digas, ¿no? Pero no, él dice, ¿cómo haré este pecado contra Dios? Tenía claro que era contra Dios, más que contra el amo. Entonces, en el versículo 21 dice, pero el Señor seguía estando con él y no dejó de mostrarle su favor. Y va a la cárcel y dice, en el versículo 23, el jefe de la cárcel no tenía que preocuparse por nada de lo que estaba a cargo de José, pues el Señor estaba con él. Y cuanto José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Es el Señor el que da el primer paso. Entonces, José lo único que tiene que hacer es agarrar las bendiciones de Dios. Y esta es una lección para nosotros. El Señor está deseando cuidarnos, está deseando bendecirnos. Y Él es el que da el primer paso. Antes Juanfra decía que, bueno, estaban en un pueblo que era de los que podemos decir cristianos, tal, pero era un pueblo que no tenía ningún mérito. Era un pueblo elegido por Dios. No fue que el pueblo se ganara el favor de Dios. Dios nos elige, nos escoge y está a nuestro lado. Y si nosotros escuchamos a Dios, que fue lo que hizo José, que dijo, madre mía, estoy perdido. Aquí no soy nadie. En mi casa era el rey. El pequeño rey, ¿no? Dice, pero aquí no soy nadie, solo puedo hacer algo en tus manos. Y dice Dios, vale, en mis manos, yo estoy contigo. Venga, vamos a hacer grandes cosas juntos. Es el Señor el que da el primer paso. Lo que pasa, Loli, que hay que ver a Dios, ¿eh? Porque hay que ver a Dios. Claro. Porque cuando Él cumple los preceptos de Dios y a pesar de todo le acusa injustamente la mujer de Potifar, y él es consciente de que Potifar le ha creído, porque un esclavo, si toca a la dueña, le cortan la cabeza y ya está. Pero esto es una gran lección para nosotros, Richard. Le mandan a la cárcel injustamente, que además, claro, a lo mejor es Biblia ficción, pero Potifar era capitán de la guardia, con lo cual era el jefe de la cárcel. O sea, claro, casi con seguridad se lo lleva a la cárcel y él sigue prosperando allí. Hay que estar muy anclado en Dios para decir, he hecho lo correcto y he pasado de esclavo a prisionero.
Pero esto es una lección, Richard, digo yo, para nosotros cuando decimos que Dios está de mi parte y por qué mi hijo está enfermo y por qué mi marido me ha abandonado y por qué en el trabajo me han echado. ¿Por qué? Pues ahí voy, que hay que ver a Dios en todo momento, hay que sentirlo y tener una relación con Dios independientemente de las circunstancias. Tú no te puedes basar en las circunstancias para decir Dios está conmigo, Dios me... No. Dios está contigo porque te ama y está siempre. Entonces hay que aprender a ver a Dios, que eso es lo que José aprendió y bueno, y las pasó porque estuvo allí todo el tiempo cuando luego habló con el copero, con el panadero y queda liberado y no le hace caso y pasa tiempo en la cárcel. Hay que estar ahí y seguir viendo a Dios. Para mí es un hombre espectacular. Tenemos que ir terminando porque nos hemos pasado de hora. Hacemos una última ronda. Solo quería decir una cosa que a mí me ha gustado mucho en la escuela sabática, que decía, el enemigo no son los hermanos, el enemigo no es la mujer de Potifar, el enemigo no es Potifar, el enemigo es Satanás. Y Satanás utiliza a la gente cercana, a la gente que realmente nos importa, para dañarnos, para bajar nuestra autoestima, para hundirnos. Ese es el objetivo de Satanás. José tuvo la capacidad de ver con los ojos de Dios, de mirar a las personas por encima de sus actos, de no engancharse con ellos y no generar odio en su corazón. Y eso le hizo ser grande. Tener el Espíritu de Dios, ser capaz de perdonar, ser capaz de restaurar y de obtener al final todas las bendiciones que tuvo en su vida, porque fue capaz de ver con esa visión con que Dios nos mira. No en base a lo que hacemos, sino en base a lo que podemos ser en sus manos. Y encontrando ese enemigo detrás de todo lo malo que nos ocurre, de todos los ataques que recibimos, porque el enemigo lo que quiere es destruirnos siempre y en todo momento. Perfectamente. Hacemos una última ronda. Richard, si aparte quieres buscar o rescatar algún comentario de YouTube, y si no, pues, ¿dónde ponéis vuestra conclusión? Vicky, Lola, Esther. Bueno, pues en la historia de José se ve a Dios constantemente. Y lo que los hermanos, como seres humanos, actuaron mal porque querían matarlo y lo tiraron a un pozo, etcétera, etcétera, Dios lo transformó para bien, porque Él pudo ayudar a su casa que no murieran de hambre y pudo perdonar a sus hermanos, pudo traer, pudo llevar, mejor dicho, a toda su familia a Egipto. Y bueno, José murió en Egipto, pero su voluntad era que fuera sacado de allí, y así se hizo. Cuando Israel salió de Egipto, José fue, lo llevaron al pueblo donde Dios había prometido que estarían. Así que ahí se ve constantemente la mano de Dios. Él se lo pasa en muchas ocasiones mal, pero se aferra a Dios y siempre sale, pues prosperado y llega a ser el virrey de Egipto, llega a ser la mano derecha del faraón y puede ayudar a su familia, y Dios todo lo lleva, lo transforma para bien. Y eso es muy importante para nosotros también. Yo apuntaría también un mensaje tranquilizador. Quiero decir, hay personas que creen que los problemas de las familias disfuncionales son problemas actuales, son problemas del siglo XX, del siglo XXI. Y hay gente que tiende a decir que las familias van a peor. Bueno, no. Es como con muchas otras cosas. Las familias disfuncionales han existido siempre, porque, entre otras cosas, la familia es un proyecto divino y, por lo tanto, el enemigo de Dios también es enemigo de las familias, pero es muy antiguo, no es enemigo de las familias en la actualidad. Ha habido familias disfuncionales a lo largo de la historia y tenemos muchos ejemplos de ello, lo cual nos tranquiliza. Hoy por hoy también podemos encontrar soluciones a todos esos problemas y a los resultados de esas experiencias, de esos problemas, porque el mismo Dios de antes es el Dios actual, con lo cual hay esperanza, incluso para las familias de ahora y para las familias con las problemáticas también asociadas a cómo vivimos ahora. Así que es un mensaje también tranquilizador para las familias que nos puedan estar escuchando. El mismo Dios que ayudó a la familia de José puede ayudar a tu familia también. Lola. Bueno, creo que está ya, bueno, se podría decir mucho más, pero a mí me parece también grandioso el mensaje que da al final José a sus hermanos, que les dice: para esto vine a Egipto. Como él, toda esa penuria, toda esa miseria por la que pasa, al final, en las manos de Dios, las cosas van a bien. Él dice:
Él dice, gracias a todas estas experiencias terribles, tremendas, hoy Judá, pues bueno, pues no va a pasar hambre. Entonces, él vio que Dios estuvo siempre con él. Eso es maravilloso, que él lo viera. Richard. De YouTube rescato un comentario. Antes hice uno de Isa, otro de Joaquín, voy a sacar uno de Jorge. Dice, Dios interviene en medio de todo eso y solo Él nos lleva a perdonar, reconstruirnos y así cambiar nuestras vidas caminando con Él. Jesús cambia en medio de errores, sentimientos de culpa, rencores, depresión y baja autoestima, recomponiendo todo hacia un camino o senda suave, la que Él quiere caminar con nosotros a la eternidad. Bueno, pues os damos las gracias a todos los que habéis participado. Ya sabéis que eso sigue esto, el privilegio es que lo hacemos entre todos, es la ventaja de hacerlo en directo. La desventaja es que a veces el tiempo no sabemos gestionarlo y eso es cosa mía, que así que os pido disculpas. Dejamos aquí y continuaremos con esto del descanso, de hallar paz, tranquilidad en las relaciones que tanto nos importa, siempre tratando de poner a Dios en la ecuación. Dejamos aquí entonces nuestro tiempo de escuela bíblica. Richard, ¿hacia dónde vamos ahora? Pues mira, en lugar de una canción, que es lo que solemos poner ahora, vamos a poner dos saludos que nos han enviado por este 200 programa que estamos celebrando hoy. El primero es muy especial. Sabéis, desde que empezamos la pandemia teníamos con nosotros como colaboradora a David en todo momento. Su mujer enfermó muy grave y él se ha dedicado a cuidarla. Y le llamé, como le siento parte del equipo, le llamé para ver si quería enviarnos un mensajito y nos ha enviado un mensaje por audio. Y tenemos otro mensaje, Samuel Gil, así que voy a pedir a nuestro técnico que nos ponga los dos mensajes y seguido ya nos vamos al sermón y, bueno, a disfrutar del sermón y luego de la zona mixta. Perfecto.